Entonces, a mí llegó Mari a platicarme que le daba mucho coraje. Me dice, híjole, es que, ¿sabes qué? Es que ya llegó Claudia, allá estaba con Sergio, y le dije, ándale Claudia, ya vámonos porque es muy tarde. Y dijo, no, yo necesito hablar con Sergio, bueno, cosas por el estilo. Total, de que se había quedado con Sergio a dormir en la casa de Sergio. Al siguiente día llega Claudia con ropa totalmente diferente, o sea, se veía como ropa nueva, bien arreglada, diciendo, ay, jactándose, como riéndose, que se le había pasado muy bien con Sergio, que habían ido a cenar y cosas por el estilo. ¿Ella refería a una relación sexual con él? No la refirió en ese momento. Bueno, posteriormente, ese día no se me llevó a mí a la sesión de fotografías y se suponía que era el día que me iban a tomar a mí, pero bueno, no se me llevó. Al siguiente día, yo fui a la Casa Rosa, porque se suponía que iba a tener la sesión de fotografías. Sin embargo, no la tuve y fui simplemente a vocalizar con Sergio. Hay un piano blanco de cola en la sala. Bueno, ahí estaba vocalizando. Al poco rato le dio hambre y fuimos a comer unas hamburguesas. Posteriormente, él compró unos boletos para el cine y nos metimos al cine. O sea, a mí me sorprendió, pero pues también dije yo, bueno, es que era domingo, día domingo. Dije, pues a lo mejor también por eso no fue la sesión fotográfica. Y simplemente pues aprovechamos para vocalizar y tiene ganas de ir al cine, pues bueno. Pero yo siempre como que me sentía un poco extraña porque pues yo era una niña de 12 años. Estaba la película, ¿no? Era con Sylvester Stallone, me acuerdo. Y pasan una escena en donde él se está bañando y por consiguiente pues no traía absolutamente nada de ropa. Y bueno, aunque a mucha gente a lo mejor le pareciera ridículo o algo por el estilo, o a él mismo en ese momento, yo no veía ese tipo de escena. Entonces, al aparecer esa escena, yo me volteé, lógicamente me volteo y me tapo los ojos. Y pasan otras escenas también en donde está teniendo el actor relaciones sexuales con la actriz, en las cuales yo tampoco, o sea, no, sí, yo estaba volteada y sí alcanzaba a percibir que Sergio sí las estaba viendo. Bueno, posteriormente a eso llego yo a la Casa Blanca otra vez, va y me deja Sergio, ese tipo de situaciones, y era pues cuando no quería que hubiera marcas, incluso lo hacía él con sus manos, o estrategias que él empleaba. Yo me acuerdo que si yo hacía alguna cosa mal, Sergio me empezaba a gritar que era una cualquiera, que era igual que Aline, cosas así, o sea, que yo ni siquiera comprendía la razón y se enfurecía conmigo. Yo sé que él tenía mucha rabia en contra de Aline porque Aline había logrado escaparse de ahí. Y sí permitía el cuidado hacia el bebé. Un bebé necesita muchas cosas, ¿no? Sí lo permitía, incluso pues a veces empezaba a llorar el niño y a veces, no siempre, sí me decía que fuera a ver qué tenía, a veces él mismo iba a ver qué tenía o a veces lo agarraba, pero siempre con reservas, ¿sí me entiendes? O sea, yo no puedo agarrar a mi bebé y estarlo besando, por ejemplo. Al momento en el que yo puedo volver a tener contacto con el niño, yo ya no le podía dar pecho. Entonces al niño se le empezó a dar leche de vaca, o sea, de esa que se compra así normal, rebajada con agua. Y eso era el alimento que se le daba al niño porque pues tampoco se tenía supuestamente el dinero en esos momentos, la liquidez suficiente para estarle comprando pura leche de vaca entera. En la noche me dijo que ya no me iba a volver a vestir, que me quitara inmediatamente toda la ropa. Así lo hice. Se me dio un traje que había hecho Sonia con bolsas de plástico, bolsas de negras para de basura. Así era casi una bolsa así puesta, nada más cosidita, como una blusa de bolsa de plástico y un pantalón. Y con ese traje era con el que yo tenía que trabajar en el jardín. Y al entrar, trabajaba todo el día y al entrar en la noche como a las 12 de la noche, una a veces, aparte de que no podía ver a Francisco Ariel y de que era época de invierno y estaba haciendo muchísimo frío por Málaga, yo tenía que dormir completamente desnuda en el piso. Y el frío era insoportable. Y menos sin calorías en mi cuerpo porque no comía ni siquiera para trabajar lo que trabajaba. Y me acuerdo bien que pues como estaba reciente lo de Francisco Ariel, ahí me salía leche del pecho y yo me mojaba. O sea, estaba totalmente desnuda en el piso y me mojaba y me daba mucho frío y yo no podía dormir. Y me acuerdo que para dormir me sentaba en un rincón y me pegaba las piernas y me abrazaba y me soltaba el pelo, que era lo único que me podía cubrir. El ver que a los 12 días de nacido, Francisco Ariel, Sergio lo golpeó presionando a Carola
O sea, ni siquiera por algo que yo había hecho, que yo era su mamá, ni siquiera por presionarme a mí. Él lo que quería era presionar a Carola porque Carola no podía cargar unas piedras que muy grandes que él le había puesto a cargar a ella y llevarlas de un lado a otro, ni siquiera las podía levantar. Por esa razón, Sergio se molestó, mandó traer a mi hijo y lo empezó a golpear. Y Sergio nos puso a hacer tortillas mexicanas, o sea, claro que no eran igual que las de aquí de México, pero a una especie de tortillas. Él hacía helados, cosas por el estilo, y nos mandaba a nosotros a venderlos a la calle, bajo el nombre de Sweet Lupita, o sea, Dulce Lupita, con dibujos y logotipos que hacían Gloria y Lilian. Hacíamos etiquetas con cartulina, las engrapábamos y salíamos a venderlas a Argentina. Y no tanto porque fuera la necesidad en esos momentos económica, sino él quería ver en qué podíamos trabajar, mientras que había puros egresos y nada de ingresos, pues éramos demasiadas personas para estarnos manteniendo y estaba experimentando a ver si funcionaba una situación así. Pedimos dinero en la calle. Él las ponía a pedir dinero y les ponía un horario específico. No, incluso había veces en las que él nos llevaba y nos dejaba en el carro, entonces nos bajábamos y decíamos que éramos un grupo de jovencitas de México, o sea, separadas por parejas, que necesitábamos dinero para X cosas, que nos habían robado el bolso en McDonald's, entonces que de aquí a que les habláramos a nuestros papás para que nos mandaran dinero, necesitamos con qué sobrevivir, cosas por el estilo. Cuando me tocaba lavar los trastes, yo tenía que agarrarlos así con las dos manos, así bien, asegurarme de que no se me iba a caer, aunque fuera un tenedor, y luego agarrar la esponja y empezarla a tallar sin soltarlo, y luego enjuagarlo y ponerlo con cuidado y a la vez rápido, porque si se me llegaba a caer así una cosita así en el mismo fregadero que hiciera un ruido, me iba bastante mal, ¿verdad? Porque eso era una falta de cuidado y una indiscreción gravísima. Y no se diga si algo se caía al piso, aunque fuera un lápiz, Sergio ponía siempre el grito en el cielo y para él era una cosa muy grave porque no éramos discretas. El 27 de septiembre del 99, Carola no soportó más, se salió por una de las ventanas. Era un edificio, vivíamos como en el sexto piso. Se salió por una de las ventanas y se metió a la ventana de la vecina a pedirle ayuda a la vecina, a decirle que no le daban bien de comer, que no la dejaban ver a su hijo. Y obviamente pues ella al momento de hacer eso corrió el riesgo de caerse, ¿no? O sea, de matarse, pero ella ya no aguantaba más, se armó un problema, llegó incluso la policía. Sergio se salió inmediatamente corriendo del departamento, se fue a esconder a la azotea junto con Gloria. Yo estaba estudiando un teclado con audífonos y no me daba cuenta hasta que llegó Sonia a avisarme que nos teníamos que ir. Salimos todos así. Bueno, de ahí nos fueron a Carola Sol. Creo que fueron la hermana, la andaban buscando, no la encontraban y luego ya después supieron que estaba con la vecina. Algo, no sé cómo estuvo exactamente, yo ni nadie, ni Mari, ni Sergio, ni Gloria. En esta ocasión nos fuimos a quedar al Hotel Astoria Copacabana, en Copacabana. Incluso, bueno, hay los registros. Yo estuve en la misma habitación que Sergio y que Gloria y, bueno, debe existir el registro aún. Posteriormente, bueno, se trajo a Carola, se quedaron también en este hotel Carola, Carla y Katia. Y bueno, la sorpresa fue que al siguiente día se fue Marlene también. O sea, Marlene también se escapó por no sé qué situación. Bueno, Marlene fue a dar hasta la Policía Federal, tengo entendido. Obviamente ella no comentó nada de las situaciones que estamos viviendo adentro. Simplemente dijo que se le había acabado el dinero y que ya se quería regresar a México. Ella se llevó maleta y todo. Posteriormente logró Sergio hablar con ella y convencerla otra vez de que se quedara. Entonces, bueno, ya Marlene se quedó. Lo que sí es que la policía supuestamente ya le había dicho que tenía una semana máximo para salir del país. Ni los golpes más fuertes que me haya dado en algún momento, ni el más tiempo que haya durado yo sin comer. Para mí era el peor de los castigos que jamás nunca yo hubiera sufrido, porque era pensar y preguntarme por qué ella sí y yo no. ¿Por qué esos niños están aquí y el mío no? Yo puedo recordar los golpes, me puede causar un llanto, etcétera. Pero lo más adentro que traigo es lo de mi bebé. Y para mí todas estas cosas fueron creando en mí el dolor más grande que nunca jamás haya tenido. Y es un dolor muy profundo.
Es un dolor que yo creo que algún día Dios me lo va a poder quitar. Fueron las personas que autorizó Sergio en esos momentos para que me fueran a acompañar ante, bueno, la evidencia de que se iban a requerir testigos que me acompañaran a mí para registrar al niño. Él no quiso nunca registrar. Cuando lo fuimos a registrar al registro de Madrid, porque yo incluso tenía el libro de registro de Madrid porque el niño nació allá, fuimos, de hecho, él llenó la hoja que a mí me dieron en el hospital con su letra, con su puño y letra, con el nombre del niño. Incluso él se había equivocado y le había puesto Francisco Javier y me pidió a mí un corrector, corrigió y le puso Francisco Ariel. Él, según él, quería registrarlo con sus apellidos. Entonces nos mandó a Katia y a mí, nos llevó, de hecho, al Registro Civil de Madrid, pero nos mandó a que nos bajáramos. Katia y yo, dijo que él no se quería bajar por las mismas situaciones de que había problemas en México y podrían estarlo buscando o cosas así, pero que me llevara su pasaporte y que le explicara a la persona que estaba ahí que su papá había ido a recoger unas cosas y que no podía venir en ese momento conmigo, pero que me había dejado el pasaporte para registrarlo. Entonces, bueno, fuimos Katia y yo, lo hicimos de esa manera, pero no se pudo. Ellos me dijeron que necesitaba ir él personalmente, por consiguiente yo lo tuve que registrar como madre soltera. Carola dio a luz en Araruama a su hijo Milton, y le sucedió algo parecido a lo mío. O sea, hubo una molestia de parte de Sergio porque era niño, etcétera. Tuvo problemas Carola, tuvo castigos en los que ella tenía que hacer mínimo 10 horas de ejercicio diario, sí, en ese departamento. Bueno, situaciones así, ella no podía ver tampoco al niño, a veces, pero se lo llevaban a veces para que le diera de comer, no siempre, etcétera. No lo podía atender, no lo podía ver, tenía que estar haciendo ejercicio, tenía problemas, golpes, situaciones de esas.